Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y abrimos el programa de hoy con un monográfico que vamos a dedicar a una escritora que, como siempre decimos en este programa, los oyentes de Windhumanoz seguro que la mayoría la conocen, pero habrá algunos que no y habrá otros que, aun conociéndola, pues habrá cositas que desconozcan y vamos a revelarles hoy. Porque está con nosotros un compañero de la revista, de nuestra hermana mayor, la revista Windhumanoz. Él nació en Uruguay, pero ahora nos va a contar que se ha movido bastante desde entonces. Esteban Bentancur está con nosotros, por fin. Qué ganas tenía de hablar contigo por aquí. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que sí, me hace muchísima ilusión estar en el programa, de verdad. Pues a nosotros nos hace también mucha ilusión tenerte aquí. Cuéntame. No, la verdad es que muy bien, sí, como dices, saltando de país en país ahora, hablando contigo desde Honduras, en realidad. Nada menos. Has vivido ya en España, me has dicho en España, en la India, en Suiza, en Guatemala y ahora en Honduras. Y ahora en Honduras, exactamente. Vaya. Bueno, además llevas poquito ahí, ¿no? Llevas poco tiempo ahí, ¿no? Sí, nos mudamos a mediados de febrero, o sea que recién mudados. De hecho, no ha llegado todavía la mudanza de los muebles, por lo que en realidad estamos acampando en casa, pero bueno, pero bien, se puede vivir con poco. Desde luego. Lo hemos aprendido. Desde luego. Bueno, pues para quien no lo conozca, Esteban Bentancur nació en Uruguay, como dije antes, publicó su primera novela, Los ojos que miran, en 2009. Colaboró con la revista Supersonic hasta su cierre y en la actualidad, pues bueno, es colaborador habitual de la revista Windhumanoz. Publica artículos también de forma periódica, tanto en la web de Windhumanoz como en el blog Visión Prospectiva. Y en estos momentos, pues eso, está de mudanza, pero ha encontrado un huequecito para estar con nosotros y para hablarnos de Fonda Lee, que es la escritora de la que vamos a hablar hoy, la escritora canadiense-estadounidense. Bueno, ahora nos va a comentar un poquito Esteban quién es Fonda Lee, porque yo creo que lo mejor es empezar por el principio, ¿no, Esteban? Exactamente. No, la verdad que es un placer poder hablar de Fonda Lee. Sinceramente, digo, he tenido la suerte de poderla entrevistar 2 veces. Una vez con Borja Bilbao y con Leti y con Pablo Bueno para Triperión, y otra vez con Leticia Lara en el Celsius. Y aparte de ser una escritora a la que admiro, porque realmente he leído, digo, todos sus libros y me fascinan, desde su vertiente más épica y adulta hasta su vertiente young adult. Y aparte de que me gusta muchísimo como escritora, es una persona encantadora. O sea, es una delicia de persona que en el trato cercano realmente te hace sentir muy cómodo, ¿no? Entonces, nada, poder hablar de ella y presentarlo a aquellas personas que todavía no la conozcan, la verdad que es un placer. Entiendo que tú has leído, como dices, has leído todo lo de Fonda Lee, que te encanta su literatura, que además la conoces personalmente, la has entrevistado varias veces, pero eso que dices de que es un encanto en las distancias cortas y tal, no eres el primero que me lo dice. De hecho, ya varias personas que han tenido la suerte de poder hablar con ella o de poder compartir un ratito con ella, tanto en el Celsius como en entrevistas y demás,
todo el mundo es bastante unánime la opinión de que es una mujer muy cercana y encantadora. Así que no es solo palabra de fan en tu caso, sino que parece que sí, que todo el que se acerca a su entorno comenta lo mismo, que es significativo. Sí, no, es un encanto, la verdad que sí. Y bueno, justamente, mira, lo que tú dijiste es cierto y es algo que no todo el mundo conoce, que es el hecho de que en realidad Fonda Lee nació y se crió en Calgary, Alberta, Sí. es decir, en Canadá. Sí, O sea sí. que ella, de hecho, de nacimiento es canadiense. Eso sí, actualmente reside en Portland, Oregon, o sea, en Estados Unidos, si no me equivoco. De hecho, está casada con un estadounidense. Asistió a la Universidad de Stanford, donde obtuvo un MBA, y antes de dedicarse a tiempo completo a la escritura, trabajó en el área de estrategia corporativa de Nike. De hecho, esto es muy importante para entender su primera novela, que todavía no ha sido publicada en castellano. Además, como se nota en sus obras, Fonda Lee practica artes marciales mixtas. De hecho, es cinturón negro en karate y en Vaya. kung fu. Es encantadora, pero que no se pasen, sí, que no se pasen con ella. Pero sí, más vale que... Exacto. En la entrevista que le realizamos en Triperión nos dijo algo muy interesante respecto a esto. Nos explicó que ha estado practicando artes marciales durante mucho tiempo y siempre las ha visto como un balance, es decir, una contrapartida a la escritura. Dice, son las dos pasiones de mi vida, nos comentó, es decir, la escritura y las artes marciales, y en cierto sentido se complementan porque ambas requieren invertir muchísimo tiempo y práctica para mejorar, pero también se balancean muy bien porque una es muy cerebral, intelectual e interna, y la otra es externa y física, ¿no? Es muy interesante esa concepción que tiene de las artes marciales como compensación, ¿no? Esteban, una pregunta, porque por curiosidad, luego hablaremos de una de su última novela, El aliento del dragón, que ha surgido de una colaboración con Shannon Lee, que es hija de Bruce Lee, que me ha llamado mucho la atención precisamente eso, hija de Bruce Lee, pero Fonda Lee no tiene nada que ver con Bruce Lee, ¿no? Excelente pregunta. En efecto, Fonda Lee no tiene nada que ver con Bruce Lee. Lee es un apellido, es el Pérez de los apellidos chinos. Claro, por eso. O sea que en realidad hay muchísimas personas que se llaman Lee y efectivamente, Fonda Lee y Bruce Lee comparten apellido, pero no están relacionados. Como ha colaborado con Shannon Lee, pensaba, igual es que porque tienen algún tipo de parentesco, pero no es el caso. No, fue a través de hecho del agente de Shannon Lee que Shannon Lee entró en contacto con Fonda Lee para desarrollar la novela. Eso cuando lleguemos, porque la idea es ir contando, digamos, de forma cronológica las novelas, pero es muy interesante la forma en que surgió El aliento del dragón. Ya lo comentaremos cuando lleguemos ahí, pero efectivamente fue una colaboración por contactos editoriales, cosa muy curiosa, ¿no? Bueno, en castellano conocimos a Fonda Lee gracias a la saga de los Huesos Verdes, pero antes de esa trilogía ya había publicado algunos títulos, ya lo has comentado, algunos que no se han traducido todavía, ¿no? En efecto, y de hecho en realidad, mira, los siguientes minutos van a ser un exordio a las editoriales para ver si se animan a traer al castellano las tres novelas que faltan por publicar, ¿no? De hecho, justamente, Fonda Lee es muy interesante, sobre todo cómo surgió la primera novela. Como comentaba antes, Fonda Lee trabajó en Nike antes de convertirse en escritora a tiempo completo, ¿no? Y de hecho empezó a escribir la que sería su primera novela, Zero Boxer, que se publicó en inglés en 2015, mientras trabajaba como estratega corporativa para Nike. Así que no es de extrañar
que la primera novela trate sobre un atleta del futuro. Ella había visto en primera persona cómo la gente adora a los deportistas, o sea, todos lo sabemos, pero ella lo había visto desde el interior de una empresa asociada directamente con estos temas, Claro. ¿no? Cómo los deportistas nos representan, ya sea jugando en el equipo que seguimos, cosa que no es necesario explicar en España, o representando a todo un país, ¿no? Cosa que tampoco es necesario explicar ni en España ni en Hispanoamérica. Sí. ¿No? Así que Zero Boxer, obviamente, imagina un futuro en el que Marte ya ha sido colonizado y Marte es la primera potencia, es la que está produciendo los principales avances científicos y el mayor crecimiento económico de la humanidad. En esta coyuntura, la Tierra se ha quedado atrás. Así que cuando aparece un deportista de élite que puede representarla en oposición a Marte, la Tierra lo toma como un estandarte. Y este personaje, este deportista de élite, es el protagonista. Obviamente, siendo una novela de Fondalí, el deporte en el que compite no puede ser otro que las artes marciales mixtas. Eso sí, y acá está lo chulo, son artes marciales mixtas en el espacio en gravedad cero. Es una pasada, la verdad. En la entrevista nos explicó que tuvo que investigar muchísimo para hacerse con una idea de cómo podía funcionar esto, ¿no? Estudió movimientos del jiu-jitsu brasileño, pero basados en agarres, claro, porque como es gravedad cero, la forma de impulsarse es por medio de anclas que hay en las paredes, ¿no? También investigó sobre rescates cuando la gente se está ahogando, porque es un ejemplo de entorno ingrávido, y analizó cómo se movían los astronautas en la Estación Espacial Internacional. De hecho, nos contó que había visto un montón de vídeos justamente para ver este tipo de movimientos, ¿no? Sí, qué bueno. Como por entonces trabajaba en Nike, obviamente, comprendió que el deporte no es solamente lo que se ve en las pantallas, también hay una parte de relaciones públicas y de escándalos que salpican a atletas respecto a las mejoras de sus habilidades. Caso típico, por ejemplo, lo de Lance Armstrong, ¿no? Con el doping. Sí. Claro, y la idea que se preguntó fue cómo se reflejaría esto, es decir, el tema del doping, por decirlo así, en una historia de ciencia ficción. Y lo que propuso al respecto fue la manipulación genética como mejora del rendimiento deportivo, lo cual, curiosamente, es algo totalmente verosímil. Resulta que cuando empezó a investigar acerca de esta posibilidad, descubrió que por entonces, o sea, estamos hablando de que esta novela se publicó en 2015, o sea que pongamos 2013 o 2014, descubrió que los científicos ya habían creado un ratón maratoniano, digamos, que podía correr el doble del tiempo que un ratón normal justamente por manipulación genética. Uf. Una pasada. Pues no sé yo cómo habrá avanzado eso, pero si ya en esa época se hacía esas cosas... Sí, no, digo, tal cual, Sí. O sea, estamos hablando de hace 15 años, o sea, cómo están las cosas ahora, vaya uno a saber. O sea que ya te digo, por un lado es ciencia ficción sin duda, Sí. pero por otro lado tiene elementos muy verosímiles, y lo cierto es que hay que aclarar esto, ¿no? Zero Boxer es una historia young adult, ¿vale? De ciencia ficción, sobre deportes en el espacio y cómo el uso de la tecnología avanzada impacta en la sociedad. Pero en el fondo es una novela que cuando se lee resulta muy realista. O sea, a mí me acuerdo que cuando la leí, obviamente la leí después de leer la saga de los Huesos Verdes, porque me fascinó tanto. De hecho, la leí antes de leer la tercera novela de la saga. Porque la tercera novela de la saga la leí cuando estaba ya traducida al castellano, que de hecho la leí para ustedes, para comentarla para Windumanoz. Y esta novela la leí justamente porque me había gustado tanto la obra de Fondalí que dije, quiero seguir leyendo algo más. Bueno, pues primera petición para editoras que nos estén escuchando. Totalmente. Así que, y vamos con dos más. Exacto, mira, esta es una bilogía o dulogía, nunca supe muy bien cómo llamar a cuando son dos novelas, ¿vale? Bilogía se le suele decir, pero no sé. Bilogía, exacto.
Es una biología de ciencia ficción y la idea es muy interesante porque le da vuelta a dos ideas típicas de la ciencia ficción tradicional. La del primer contacto con extraterrestres o de una invasión extraterrestre que hay que repeler, y la de la distopía en la cual los rebeldes se oponen al régimen totalitario, ¿no? Aquí la idea es esta, es obviamente una novela de ciencia ficción, sí, en la que en la que la humanidad ha entrado en contacto con extraterrestres, pero lo interesante es que la humanidad ha sido conquistada hace ya un siglo por la especie alienígena, ¿vale? Y entre los humanos, en la práctica, hay dos bandos, por decirlo así. Los que colaboran, o sea, los colaboracionistas con los extraterrestres, que se han adaptado a vivir con ellos, por más que para los extraterrestres la Tierra es solo una colonia, y los rebeldes que intentan independizarse, incluso 100 años después de haber sido conquistados, al estilo de lo que pasaba con las colonias romanas, por decirlo así, ¿no? Pero lo mejor de la novela, o bueno, de las novelas, porque es una biología, por cierto, no las nombré, se llaman Exo, publicada en 2017 en inglés, y Crossfire, publicada en 2018 en inglés. Una cosa interesante con respecto a esto, Exo se publicó el mismo año en el que se publicó en inglés Shade City, o sea, lo que sería Ciudad de Jade en castellano, ¿no? O sea que en realidad, por más de que estas novelas, digamos, son anteriores, porque aparte Crossfire es de 2018 y Guerra de Jade, Shade Wars, es de 2019 en inglés, ¿no? Pero en la práctica estas dos novelas vendrían a ser paralelas, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, lo mejor de estas novelas Young Adult de ciencia ficción, además de las armaduras alienígenas y la tecnología futurista, que es una pasada, porque claro, obviamente hay guerras, hay batallas y combates en los que se usan, digamos, elementos sacados de las artes marciales, pero con unas armaduras que son una pasada, ¿no? Es que la moralidad de ambos bandos es bastante ambigua. Más que una lucha entre buenos y malos, lo que nos propone Fondalí es personajes muy humanos y muy comprensibles, con intereses enfrentados, cosa que permite que sea el lector en última instancia quien decida de qué lado situarse, ¿no? Eso está muy chulo, sobre todo en unas novelas. Claro, unas novelas que son young adult, ¿no? O sea que bueno, esa es la otra recomendación para editoriales. Tenemos Zero Boxer y la biología Exo y Crossfire. Pues nada, si hay por ahí algún editora interesado, pues que hay muchos lectores en España que seguro que están esperando esos libros en nuestro idioma, la verdad. Los que tenéis la suerte de leer en inglés, pues ya lo habéis podido disfrutar, pero bueno, aquí hay un nicho de lectores tanto en España como en Hispanoamérica que seguro que lo agradecerían. Bueno, Fondalí se hizo muy conocida en castellano con la saga de los Huesos Verdes, la trilogía que nos la presentó. ¿Qué nos puedes contar de esta novela, pero sin destriparlas mucho? Sí, en efecto, los lectores en castellano conocimos a Fondalí gracias a Ciudad de Jade, ¿no? La primera entrega de la saga de los Huesos Verdes, una maravilla, considerada, por cierto, por The New York Times, una de las 100 mejores novelas de fantasía de todos los tiempos. Y mucho decir. Sí. Para aquellos que no la hayáis leído, creo que la mejor forma de resumir lo que vais a encontrar, ¿vale? Sin hacer spoilers, es la siguiente. La saga toma todos los tropos de la fantasía épica, o sea, el enfrentamiento entre casas nobles, el entramado político, económico y espiritual de la sociedad en la que se desarrolla, los subterfugios, las traiciones, las conspiraciones, las estrategias, el drama familiar shakespeariano, o sea, todo lo que puede encontrarse en la fantasía épica medieval, ¿vale? Y los traslada a un mundo similar al nuestro. No es nuestro mundo, pero es un mundo muy parecido a la Tierra, digamos, ¿sí? A finales del siglo XX.
en una ciudad de inspiración asiática y con elementos mafiosos que recuerdan al Padrino y a las películas de artes marciales hongkonesas de los 70. Vaya. Yo creo que lo he vendido súper bien. Vaya mezcla esto. explosiva, vamos. Qué bueno. Sí, sí, sí. Es interesante, ¿no? Como, digo, aparte de todo esto, como en Dune, otra novela que toma elementos de fantasía épica y los traslada a un contexto distinto, en este caso de la space opera, el elemento central de la novela son los personajes, ¿vale? Sin duda, o sea, aparte de todo esto chulísimo que está súper presente y que comenté antes, lo que te enamora de esta trilogía es que te encariñas y te importan muchísimo los personajes principales de esta historia, ¿no? Porque es una historia coral, no es que sea un protagonista, sino que son muchos, ¿no? Y lo otro interesante es que, al igual que Dune, el lugar donde se desarrolla la historia dispone de un recurso natural muy valioso, en este caso el jade, que determinará el devenir de la historia. De hecho, el elemento fantástico de la historia es el jade. Fonda Lee ha explicado en muchas entrevistas que siempre le han gustado las películas de Kung Fu, o sea, en realidad las películas de artes marciales hongkonesas, ¿no? de la década de los 70 y 80, con personajes alucinantes que tienen unos poderes que digo, que todos conocemos, ¿no? Digo, caminan por las paredes, hacen unos saltos que, digo, que bueno, que ni los mejores gimnastas olímpicos, ¿no? Pero como ella también practica artes marciales mixtas, le resultaba frustrante saber que por mucho que entrenara nunca conseguiría correr por las paredes, por ejemplo, ¿no? Entonces pensó que debía haber una razón mágica por la que estas personas podían hacerlo, ¿vale? Ese fue en realidad el detonante de toda la historia. En la fantasía siempre ha existido este tipo de cosas, ¿no? Una sustancia mágica tipo cristales o gemas capaces de desarrollar poderes en quienes las poseen. Y dado que el bien más valioso de la cultura asiática siempre ha sido el jade, tanto a nivel económico, yo no lo sabía, esto nos lo contó ella en la entrevista, es más valioso que el oro incluso. Sí, sí. Joder. Como religioso, resulta que el jade representa para los asiáticos la unión entre el cielo y la tierra. Entonces, aprovechó ese valor intrínseco del jade y lo que hizo es volverlo mágico. Es decir, su Qué poder bueno. consiste básicamente en brindarle a quienes lo emplean capacidades sobrehumanas de lucha. Eso sí, para ser capaz de tolerarlo, porque en realidad si uno no es capaz de tolerarlo, el jade se vuelve contra uno, lo ataca literalmente, ¿no? El luchador debe entrenarse en la lucha y en el porte de jade desde la infancia, o sea, es una herramienta mágica que da poderes, sí, pero que no da poderes por sí solo. Es curioso. Da poderes si uno se entrena muchísimo y trabaja muy duro para conseguirlo. La verdad es que es curioso. Es súper interesante. Es curioso cómo desde su perspectiva de aficionada al kung fu y a las artes marciales y demás, y a través de sus limitaciones, ella llega a la conclusión de que hay que incluir esa sustancia mágica, esa razón mágica para que los personajes puedan hacer todo eso e hilarlo con ese elemento tan valioso que es el jade. La verdad es que es muy interesante. Bueno, si en Ciudad de Jade relata las luchas entre clanes, entre el clan Sin Cumbre y el clan Montaña en la isla de Kekon, la segunda novela, Guerra de Jade, que se publicó en 2019, ese escenario se extiende, ¿no? En inglés, exacto. En inglés, sí, el escenario se extiende, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. De hecho, en realidad lo interesante aquí es que construye, digo, lo dicho, el mundo en el que se desarrolla la historia no es nuestro mundo, pero es tan parecido a nuestro mundo y es tan cercano en el tiempo a nuestro mundo que sin duda las referencias son evidentes, ¿no? Y en lo que nos encontramos en realidad es un mundo en plena Guerra Fría, ¿vale? Con dos superpotencias, una occidental, obviamente, que rememora a la OTAN y fundamentalmente a Estados Unidos, porque una parte de la historia se va a desarrollar en esos Estados Unidos de este mundo,
y otra que no conocemos tanto, pero que sabemos que existe, que es una suerte de Unión Soviética de este mundo, ¿no? Y en este conflicto, en esta guerra geopolítica entre estas potencias, el jade, como quien dice, como si fuese el petróleo de este mundo, es muy importante. Entonces, evidentemente, la presencia de la isla de Kekon y de todo lo que está pasando en la isla de Kekon empieza a tener importancia geopolítica. Y esto es lo que se nos muestra esta novela. Es una novela apasionante. Seguimos estando, digamos, observando todo desde la presencia, desde la perspectiva de la familia Kaul, de los diferentes personajes de la familia Kaul, que son los protagonistas de la saga. Una vez más, nos siguen importando mucho estos personajes y eso hace que realmente queramos, estemos totalmente metidos en la historia, pero es una historia que crece descomunalmente. Es una segunda novela, pero de hecho, digo, magistral. O sea, es una lección de cómo escribir una segunda novela de trilogía. Es una cosa descomunal, ¿no? Y en la tercera, Legado de Jade, publicada en inglés en 2021, ya no solo extiende el escenario al mundo, sino que también extiende el marco temporal, ¿no? Sí, es una pasada. O sea, es una historia que se desarrolla a lo largo de 20 años, en 2 generaciones. Por más de que en realidad la historia como tal es la historia de una de las familias, una de las generaciones de la familia Kaul. De hecho, justamente el cierre de la historia se justifica porque es el cierre de la historia de esa generación, ¿vale? Pero lo cierto es que, claro, como se desarrolla durante 20 años, los que eran niños hasta entonces, o bebés incluso en las primeras historias, pasan a ser adolescentes o jóvenes adultos y por lo tanto pasan a tener importancia, ¿no? Pero hay una cosa más que aparte es para sacarse el sombrero. A ver, bueno, después hablaré del resultado total de la saga, ¿vale? Pero lo que sí es importante hablar aquí es del hecho de cómo hace para manejar tanta cantidad, tal extensión temporal en una novela que, por más de que es una novela larga, estamos hablando de cerca de 800 páginas, no es una novela que se haga larga, ¿vale? Lo que utiliza y de una forma magistral, de verdad, Fondali, son las elipsis temporales. Es decir, estructura la novela en 3 partes, en realidad en 3 marcos temporales diferentes, con unos saltos temporales muy grandes entre uno y otro, y esos saltos y cada uno de estas secciones las construye como historias independientes, o sea, como, entre comillas, como novelas cortas que construyen una novela larga. Entonces, cada una de estas secciones temporales tiene su arco argumental cerrado y su clímax. Entonces, de esta forma, una novela que es muy larga pasa a ser una novela, una serie de historias más cortas, lo que hace que nunca pierda el ritmo, ¿no? Es magistral, la verdad. Sinceramente, no es nada fácil. Sumamos. No, que va. Si a esto sumamos que el cierre es absolutamente satisfactorio, o sea que la historia, la trilogía es perfectamente cerrada en sí misma y con un cierre, digamos, hermoso, realmente, un cierre que te fascina, o sea que como lector te sientes profundamente satisfecho. Hay que decir que la saga completa es magistral. Digo, sinceramente, y esto lo he dicho muchas veces, es una de las mejores trilogías que he leído en la vida. Vaya. O sea, y tú no has leído poco, precisamente. Sí. Así que... bueno. La verdad es que, a ver, prefiero no profundizar en los detalles de la historia para no estropear el placer de descubrir este mundo, ¿no? Pero sí me interesa recalcar lo bien construidos que están esos personajes que hilan toda la historia, ¿no? Tanto los integrantes de la familia Kaul y sus allegados, como los enemigos de la familia Kaul. Son seres complejos a los que entendemos. De hecho, entendemos incluso a la archienemiga de la familia, ¿no? Que nos importan. Y eso, la verdad, te sumerge muchísimo en la trama.
Digo, no puedo dejar de recomendarla, la verdad. Desde luego, pues vamos, la has vendido muy bien, también te digo, ¿eh? Porque la verdad es que suena muy, muy, muy interesante todo lo que has contado. Y bueno, resulta que la trilogía original, que es esta que acabamos de comentar, es una historia que está perfectamente cerrada, concluida además de manera muy satisfactoria, como ya has comentado, pero una vez que la terminó, Fondali publicó 2 precuelas, ¿no? Que además se han publicado hace no mucho en nuestro idioma, ¿no? En Insólita, exacto. Sí, El tallador de Jade de Yanlun y Esquirlas de Jade. Y es curioso porque la propia Fondali nos confesó en la entrevista esta que le hicimos que al terminar la saga, ella también echaba de menos a los personajes, ¿no? En realidad, digo, escribió estas precuelas más para ella que pensando en publicarlas, ¿no? Por un lado escribió una novela corta y por otro lado escribió 3 relatos que en conjunto, ¿vale?, enriquecen muchísimo la historia sin ser necesarias para poder disfrutar plenamente al 100% de la trilogía. O sea, no es necesario que uno lea estas historias para poder leer la trilogía, pero sí es cierto que sobre todo si tú ya leíste la trilogía, sobre todo Esquirlas de Jade, que es esa recopilación de 3 relatos, explican muy muy bien los orígenes y cierta psicología de algunos de los personajes más importantes de la historia. Sí. Pero bueno, empecemos por la novela corta, ¿no? El tallador de Jade de Yanlun, que se publicó en inglés en 2022. Lo curioso de esta novela corta es que los personajes de la trilogía original aparecen como secundarios. En realidad, la historia que nos cuenta es la historia de Pulo Oritono, que es un aprendiz de tallador. Es un personaje que simplemente sueña con abrir su propio taller, o sea, no es un gran guerrero ni nadie que tenga intereses así súper gigantescos, ¿no? No es nada épico sí. su historia. Sin embargo, al pobre alguien le roba un arma de Jade de su taller, o mejor dicho, del taller donde trabaja, ¿no? Y debido a eso, Pulo tendrá 3 días para cazar al ladrón, encontrar el Jade y devolvérselo a su legítima propietaria. Y aquí ¿cómo se llama? El género es importante. Si quiere salvar su vida y la de las personas que le importan. Es una novela corta muy divertida, ¿vale? Lo dicho, no es necesaria para entender la trilogía, pero sí es una novela que se lee por sí sola de una forma súper rápida y que se disfruta mucho incluso sin conocer lo que sucederá después en la saga de los Huesos Verdes. Pero que aparte de eso, si ya has leído la trama la saga de los Huesos Verdes, disfrutas el doble por los cameos que aparecen de los personajes de la saga. Sí. Un caso totalmente diferente es el de Esquirlas de Jade, esa recopilación de relatos publicada en inglés en 2023. Son 3 historias independientes que explican muy bien el origen y la psicología de algunos de los protagonistas de la saga. Y ahora voy a decir unos nombres que si no has leído la trilogía no van a sonarte de nada, pero para quienes la hemos leído suenan muchísimo. Aquí aparecen los orígenes de Aitmada, de Kaulan, de Emery Anden, de Kaul Hilo y de Mike Gwen. Dicho esto, quienes ya han leído la trilogía seguro se les habrán puesto los dientes largos. Ahora mismo hay oyentes que no han entendido absolutamente nada de lo que has dicho y hay otros que sí. Pero de todas formas, totalmente. Normalmente, imagino, porque cuando a alguien le gusta tantísimo una trilogía como tú has comentado, la de Ciudad de Jade, Guerra de Jade, Legado de Jade,
Imagino que los lectores se habrán tirado al cuello de tanto de la novela corta como de esta recopilación de relatos, para que, como tú dices, no son necesarios para entender y disfrutar la saga, pero sí que para quienes la habéis leído, pues son unos pluses bastante interesantes y que además completan la historia y os permite conocer el origen de algunos de los personajes. La verdad es que es muy interesante todo el mundo que ha creado Fonda Lee alrededor de esa saga de los Huesos Verdes, ¿eh? Sí, no, sin duda. Sí, es un mundo maravilloso. Y por cierto, hay rumores, sí, todavía no nada confirmado, pero sí que hay rumores de que al menos la primera de las novelas, Ciudad de Jade, está evaluándose como posible serie. Vaya. Yo te digo, si se llega a convertir en serie, nos hallamos frente al próximo Juego de Tronos, ¿eh? Lo digo muy en serio. Ojalá que salga. Claro. Pero de ser así, Fonda Lee dentro de poco va a ser como George R. Martin, que en el primer Celsius estaba ahí sentado y le acercabas a charlar, y ahora en realidad no te puedes acercar. Que mira, yo con esas cosas siempre imagino que, sobre todo, lectores como tú, a los que les encanta tantísimo Fonda Lee, por una parte estarás deseando evidentemente que eso se haga realidad, pero por otra no me niegues que tienes ahí un pellizquito de a ver qué van a hacer, ¿no? A ver qué van a hacer. Sí, obviamente. Pero todo hay que decirlo, como la forma en que está estructurada la novela es muy, muy de serie, muy de serie. O sea, es muy fácil transcribirla. O sea, es decir, la forma de estructurarla es muy fácil. Lo que no es tan fácil es pasarla a la pantalla. O sea, esta novela merece un tratamiento al estilo HBO, ¿me explico? O al estilo, digamos, al estilo Apple TV. Sí. Bueno. Si esta novela se convierte en una serie de bajo presupuesto, ahí sí va a ser una tortura verla. Ahora, si es una producción estilo HBO o Apple TV, entonces ahí sí nos podemos encontrar literalmente con el próximo Juego de Tronos. Confiemos en que hagan un trabajo digno y un buen trabajo para que la adaptación, si llega, que sobre todo eso, para los que no conozcan la saga, los lleve a los libros, y para los que conocéis ya os habéis leído la saga, que la podáis disfrutar y que nos decepcione sobre todo. Sí, ahora lo que hay que hacer es cruzar los dedos para que salga. Así que bueno, vamos a ver qué noticias hay en los próximos meses. Pues nada, a ver qué es lo que sale de ahí. La publicación más reciente en nuestro idioma de Fonda Lee es El cielo ilimitado, que no es lo último que ha escrito, ahora lo vamos a ver, pero ese es el último libro que tenemos en castellano, ¿no? Exacto. La última es interesante. El cielo ilimitado es la última publicación de Fonda Lee. De hecho, la publicó Hydra en febrero de este año, o sea, hace 2 meses. Pero en realidad, en la práctica, no es la última novela que publicó Fonda Lee. El cielo ilimitado se publicó en inglés en 2023. De hecho, es muy interesante porque el origen de esta novela es súper interesante. En la WordCom, Fonda Lee habló con el editor de Tor.com, y el editor de Tor le propuso, cuando ella todavía estaba metida en ¿cómo se llama? En la tercera novela de la saga de los Huesos Verdes, en Legado de Jade. O sea, en un mastodonte de 800 páginas, le propuso escribir una novela, la serie de novelas cortas, o la edición de novelas cortas que publica Tor, ¿no? Y claro, lo que le tentó a Fonda Lee fue la idea de cambiar de registro de una forma tan radical. Después de escribir una novela tan sumamente grande, pasarse a una novela corta, ¿no? Entonces le dijo que sí, sin tener del todo claro de qué iba a ir esa novela corta. Pero ahí empezaron a surgir una serie de serendipias que dieron como resultado
esta novela, ¿no? Es una novela de 200 páginas en castellano, ¿vale? ¿Y de qué va? Cuenta la historia de Esther en inglés o Esther en castellano, porque ahora ya está publicada en castellano, que es una joven que después de que una mantícora matara a su madre y a su hermana pequeña, ingresa en las Cuadras Reales. ¿Y qué son las Cuadras Reales? Son un lugar donde unos adiestradores entrenan a unas aves gigantes llamadas Rocs, ¿vale? Como una especie como de halcones gigantes. Sí, sí, sí. Imagínense esa, con el objetivo de cazar mantícoras. Ya, digo, si no lo vendo con esto, no lo vendo con nada. En esta especie como de Dark Academy, por decirlo así, ¿vale? Esta chica, Esther, entabla una profunda y peligrosa relación, que no amistad, porque por la personalidad de estas Rocs, ¿vale? Con una Roc que se llama Sahara, ¿vale? Y se convierten en un equipo porque, claro, el asunto es que justamente cuál es la forma de entrenar a estas Rocs, emparejándolas con sus jinetes. No son precisamente jinetes, pero eso vamos a dejarlo ahí para que lo descubras, los oyentes leyéndolo, ¿vale? Digamos, llamémoslo entrenador, ¿vale? Las Rocs tienen que entablar esa relación muy peligrosa con un entrenador específico para poder actuar, para poderlas domar o, digamos, o adiestrar para la caza de mantícoras. Entonces la historia es la historia de cómo se produce este vínculo, ¿vale? Y qué es lo que pasa después, ¿no? Cuando tienen que cazar a las mantícoras más peligrosas del reino, ¿no? Es una chulada de libro, es increíble que en 200 páginas logre crear una historia en la cual los personajes te atrapan y que aparte de esto se desarrolla un entorno fantástico inspirado en el Oriente Medio, un reino que rememora al Imperio Persa, ¿vale? Que crees profundamente verosímil, lo que le da un encanto y una profundidad mucho mayor al relato. Es alucinante que sea capaz de hacer todo esto en 200 páginas. La verdad es que es un libro precioso, la verdad, y el Cielo Ilimitado, y lo he el dicho. contraste de, como tú comentabas, de estar metida en un tocho de 800 páginas que le propongan escribir algo que en principio no tenía ni muy claro de por dónde iba a ir, y al final que saque una novela como esta. No, es para sacarle el sombrero. Y aparte, bueno, llegado a este punto también me interesa aprovechar justamente hablar de esta novela me sirve para hablar para dar una mención muy especial, ¿no? El magnífico traductor al castellano de toda la obra de Fondalí fue Antonio Rivas Gorincay, ¿sí? Y digo fue porque tristemente Antonio falleció a finales del año pasado, sí. ¿no? Es alguien a quien yo conocía y admiraba. De hecho, tuve la suerte de charlar un rato con él y con Marisa, su pareja, en el último Celsius. Y de verdad que se le va a echar mucho de menos, tanto por su trabajo como persona. Pues nada, así que bueno, desde acá nuestro recuerdo y conmemoración al querido Antonio Rivas Gorincay. ¿Sí? Y esta fue su última obra traducida, justamente. Bueno, pues el recuerdo para Antonio Rivas Gorincay, por supuesto, porque muchas veces no se habla lo suficiente de una buena traducción, ¿eh, Esteban? No, sin duda. Una buena traducción es fundamental. Las traducciones de Fondalí son magníficas, pero son magníficas. O sea, Antonio practicaba artes marciales. Ajá. Entonces sabía muy bien de qué estaba hablando cuando tenía que traducir las escenas de lucha.
Y aparte tenía una relación muy especial con Fondalí. Ella misma lo admitió justamente hace poco en una magnífica entrevista que le hizo, por cierto, ¿cómo se llama? En el canal librísimo Cristina Ajá, Jurado, sí. ¿vale? Ella explicaba cuando hablaron un ratito sobre Antonio que Fondalí no tiene una relación muy estrecha con sus traductores la traducen y punto. Pero ella se ha sentido amiga de Antonio. O sea, su relación en todas las traducciones ha sido muy estrecha y aparte han coincidido con él tanto en el Celsius como en Madrid. Entonces en la práctica tenía una relación de amistad con él y eso se notaba mucho en las traducciones porque digo, yo la he leído en inglés y en castellano a Fondalí y puedo asegurar que su estilo Está, está sí, sí, pero sí, sí. transcrito pero de una forma íntima Ujú. en las novelas, o sea en las traducciones, ¿no? O sea que realmente sacarse el sombrero con Antonio, la verdad, porque realmente fue un magnífico Pues traductor. nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento, por supuesto, por su trabajo. Exacto. Y bueno, Esteban, su última novela, antes al principio del todo comentamos ya algo acerca del Aliento del Dragón, una colaboración con Shannon Lee, la hija de Bruce Lee. Bueno, cuéntanos, porque nos dijiste antes que era curiosa la forma en la que había surgido esta colaboración, ¿no? Sí, exacto. Para empezar eso, ¿no? Que la última novela que escribió Fondalí la escribió de hecho a cuatro manos con Shannon Lee. O sea, en la portada aparecen las dos, ¿no? Y Shannon Lee es la hija de Bruce Lee. Entonces esto ya hace que esta colaboración sea muy especial, ¿no? Para empezar, es una novela de corte young adult, que es la primera novela de corte young adult porque yo no me atrevería a definir el Cielo Ilimitado como una novela young adult. Tiene ciertas cosas que sí la podrían definir como tal, pero es una novela muy violenta. Sí. Pero, ¿cómo se llama? La primera novela propiamente young adult traducida de Fondalí, traducida a nuestro idioma, yo diría que es El Aliento del Dragón, ¿vale? Eh, y, eh, y lo interesante es que esta novela parte de varios tratamientos, tratamientos en cine y en televisión se les llama ideas generales, ¿no? Para desarrollar después un guión del propio Bruce Lee. Ah, qué bueno. Esto es lo interesante. Claro. Resulta que, claro, Shannon Lee dio con una serie de tratamientos de Bruce Lee y al principio pensó en convertirlos en series, pero después se le ocurrió que con ellos podía hacer una muy buena historia para introducir a las nuevas generaciones en el legado y la filosofía de su padre, ¿no? Entonces, a partir de esos tratamientos y de esa filosofía, Shannon Lee desarrolló un hilo argumental, ¿vale? Un hilo argumental en realidad para una serie de novelas. Ella ya había pensado desde el principio que iba a ser en principio de hecho una trilogía, aunque va a ser al final una bilogía, ¿vale? Y luego a través de su agente entró en contacto con Fondalí, quien convirtió ese argumento en un primer borrador. Después la forma en que lo trabajaron fue muy interesante, porque en el primer borrador ya Fondalí transformó algunas cosas del argumento de Shannon Lee y Shannon Lee después introdujo retoques en ese primer borrador. O sea que, a ver, por más de que la novela en sí, evidentemente, la novela como tal la escribió Fondalí, porque Fondalí es escritora, es novelista, en la práctica es una colaboración muy estrecha, es decir, entre ambas, ¿no? O sea, sin duda es un trabajo a cuatro manos, ¿vale? La historia se desarrolla en el reino de Longan, que es un reino, digamos, basado, por decirlo así, en el antiguo imperio chino, ¿vale? Aunque no es China, es un mundo distinto, pero lo cierto es que así como, digamos, la saga de los Huesos Verdes recuerda claramente a nuestro mundo a finales del siglo XX, esta recuerda claramente ese imaginario que tenemos digamos, de la China mítica, ¿vale? Es un reino que está dividido
desde que décadas atrás la revolución virtuosa provocó el quiebre del territorio. Entonces tenemos en este momento Longham Occidental, que siguió siendo una monarquía, y Longham, o Longham, porque hay una H por ahí, Oriental, que pasó a manos del Consejo de la Virtud. En los últimos años, además, la construcción de un muro fronterizo y el robo de un manuscrito sagrado por parte de Oriente ha tensado muchísimo las relaciones entre ambas partes, digamos, de este continente, ¿no? Hasta el punto de que en el momento en el que se desarrolla la historia principal, la frontera está cerrada y la animadversión mutua entre ambas es clarísima. De hecho, eso es lo que, digamos, promete la segunda entrega de esta biología, como comentaba, ¿no? En este mundo, algunos habitantes están marcados por el aliento. ¿Qué significa eso? Significa que en su piel se observan escamas de dragón y que eso les confiere ciertas destrezas sobrenaturales. Ahora bien, al igual que ocurría en la saga de los Huesos Verdes, poseer una habilidad potenciada no equivale a ser un superhéroe. Muchas veces, para empezar, esas destrezas son casi imperceptibles, ¿vale? Y en otros casos es necesario trabajarlas para sacarles provecho, como ocurre con cualquier don natural. De nuevo, la idea de las artes marciales como trabajo para poder desarrollar el potencial, ¿no? Shun, el protagonista de la novela, y Sai, su hermano gemelo, nacieron en Longham Oriental, un estado que solo les permite practicar las artes marciales a los marcados por el aliento, es decir, aquellos que tengan estas escamas de dragón, ¿vale? Sai está marcado, pero Shun, el protagonista, no. Así que a los 6 años a Sai se lo saca de su familia y es recluido junto con su madre en la pagoda del sol para que inicie su entrenamiento como marcado, ¿vale? Mientras que Shun y su padre, que también practican las artes marciales, son desterrados a Occidente porque como no están marcados, no pueden practicarlas. En Longham Occidental, sin embargo, las artes marciales sí están permitidas, por lo que Chance, por un lado, siguió practicándolas, ¿vale? Y aparte, a ver, vamos a explicar una cosa antes. Cada 6 años se celebra el Torneo del Guardián, una competición cuyo vencedor pasa a ser el custodio del pergamino del cielo. O sea, es el pergamino sagrado que había 2 en realidad y uno fue robado por Oriente, ¿vale? El que sigue todavía en Occidente es protegido por ese vencedor del Torneo del Guardián. Entonces, como por más de que Shan no es un marcado por el aliento, de todas formas decide participar en este torneo. Y justamente esto es el elemento central que estructura la trama de la novela. El torneo, ¿vale?, del Guardián. Obviamente la novela es exacto, el torneo del Guardián. Obviamente la novela es mucho más amplia, se están gestando una serie de traiciones y estrategias que van a derivar en lo que será la acción de la segunda novela, pero digamos, el elemento central que estructura esta primera novela es justamente este torneo del Guardián. Y como el torneo del Guardián está estructurado, es una competición de artes marciales donde hay luchas que hay que ir salvando, obviamente la maestría de Fonda Lee en todas estas escenas de combate se hace súper evidente. A esto hay que sumarle además que en estas escenas de combate hay una cantidad de easter eggs para los fans de Bruce Lee. Claro, ¿no? que realmente en la elección, evidentemente, de Shannon Lee, de contar con Fonda Lee para este libro, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado de la afición de Fonda Lee por las artes marciales, de su práctica y de su filosofía, pues la verdad es que no podría haber elegido a otra mejor compañera para escribir esta novela, ¿no? No, sin duda. Y de hecho en realidad es muy interesante porque
A ver, lo interesante de esta novela es que, por una parte, como decía, hay una cantidad de Easter eggs para los fans de Bruce Lee. Pero es una novela a la que puede acceder cualquiera, y de hecho, uno de los objetivos de Shannon Lee al comenzar el proyecto era dar a conocer la filosofía de su padre, el Jeet Kune Do, a las nuevas generaciones que no necesariamente habían visto las películas de Bruce Lee, porque en la práctica, en realidad, es verdad que Bruce Lee es un referente cultural, Sí, pero para otras exacto. generaciones, ¿vale? Entonces, en realidad, como bien dijiste, elegir a Fonda Lee yo creo que fue la elección perfecta, porque por una parte, gracias a la presencia de Shannon Lee y a que esto viene justamente de un tratamiento de Bruce Lee, toda la parte, digamos, vinculada a la filosofía y la cultura de Bruce Lee está presente, pero al mismo tiempo, gracias a Fonda Lee, lo bien que construye a los personajes y lo bien que desarrolla las escenas de combate, es muy fácil que las nuevas generaciones que no conocen nada de Bruce Lee empaticen lo suficiente con estos personajes y con esta historia como para querer saber más sobre Bruce Lee, ¿no? O sea que está súper bien, la verdad. En ese sentido, está muy bien elegido. Esteban ha hecho un recorrido por la bibliografía de Fonda Lee impresionante, que estoy seguro lo que hablábamos al principio, que habrá oyentes que hayan leído algunas novelas de Fonda Lee, que la conozcan, incluso conociéndola, seguro que hoy han aprendido un montón de cosas que no sabían de la autora. Bueno, hasta aquí la bibliografía, pero no nos vamos a quedar ahí. Hay que hablar de próximos proyectos, qué es lo que hay por ahí de Fonda Lee en ciernes, de camino. Exacto. Este año promete. Sí, Para empezar, como comentaba, El aliento del dragón es la primera parte de una biología, y la fecha de publicación de la segunda entrega, que se llama Mark of the Warrior, ya está prevista. En inglés va a ser el 27 de octubre. O sea que Bueno. esa novela ya seguro sale este año. Muy bien. Pero antes, el 5 de mayo, se va a publicar en inglés otra novela de Fonda Lee, que la verdad es que yo estoy esperando, pero así que me muero de ganas de leerla. La verdad es una novela que seguro que en cuanto salga la voy a comprar para leerla en inglés. Básicamente es una space opera con artes marciales. Para Vaya. tentarlos, voy a leeros la traducción de la sinopsis. Mira, dice: ¿Cómo se llama la novela? La novela sí, se llama Sí. The Last Contract of Isako, o sea, el último contrato de Isako, ¿vale? Vale. De hecho, voy a leerla con el título en castellano, porque de facto estoy seguro que tarde o temprano la vamos a tener. Isako es una espadachina legendaria, pero toda leyenda tiene su fin. Cuando su cliente de toda la vida se retira inesperadamente, planea seguirlo, es decir, adentrarse en el gélido páramo de su planeta con la frente en alto y su familia enriquecida por su legado. Pero cuando un competidor le ofrece una última misión, es una que no puede rechazar. Pronto se verá inmersa en un mundo de espionaje corporativo, duelos por deber y oscuros secretos. Y lo que descubrirá cambiará para siempre la existencia de la humanidad en las estrellas. El último contrato de Isako, o The Last Contract of Isako, es la ciencia ficción que no sabías que necesitabas, yo no diría hasta ahora, pero que seguro que disfrutarás. Samuráis corporativos en el espacio. La primera novela de ciencia ficción para adultos de la galardonada autora de Ciudad de Jade. Vaya. Así que, como puedes ver, y afortunadamente, vamos a poder seguir disfrutando de Fonda Lee este año.
Desde luego, estas dos novelas no tienen todavía fecha de lanzamiento en castellano, ¿no? No, en castellano por lo menos yo no he escuchado nada. El 5 de mayo esta última y el 27 de octubre la segunda parte de la biología, ¿no? Sí, la segunda parte de la biología, obviamente Hydra la va a publicar Sí, seguro. muy pronto, una vez que salga en inglés, eso estoy seguro, porque claro, al ser la segunda parte de una biología cuya primera entrega ya está publicada, evidentemente vamos a tener noticias de eso pronto. Con respecto a el último contrato de Isaco, que ya lo digo en español para ver si, para ver si hay suerte, confío en que también va a tener una traducción, porque la verdad es que ya de por sí la sinopsis es tan potente que la verdad es que seguro que va a tener lectores. Pues seguro. Y esperemos que esté pronto en nuestro idioma. Esteban, yo no puedo más que darte las gracias por haber echado este ratito con nosotros, por habernos hablado de Fondalí, de la forma además en la que lo haces, que se nota que te encanta y que además la vendes muy bien, todo hay que decirlo. y además es que estábamos deseando que te pasaras por el programa y espero, desde luego, que no sea la última y que te tengamos prontito por aquí. ¿Algo más que quieras comentar de Fondalí, de su obra, de ella, de lo que quieras? No, lo mismo digo, simplemente encantadísimo de estar en el podcast de Windhumanoth y de verdad, digo, aquí estoy. Cuando queráis, ya sabéis que a las órdenes para volver. Y mientras, ya sabemos dónde encontrarte. En Windhumanoth siempre en la web, siempre tienes colaboraciones en la revista. ¿Cómo te pueden encontrar nuestros oyentes? ¿Por las redes o tu web? ¿Algo para que puedan seguirte? Sí, mira, por una parte, evidentemente, en Visión Prospectiva, ya sea la web, que es estebanbentancur.com, están siempre colgados todos los artículos, el podcast de Visión Prospectiva también se puede acceder desde ahí, o se puede acceder al podcast de Visión Prospectiva en todas las plataformas, ¿no? Y aparte de eso, lo cierto es que, claro, con esta mudanza internacional que tuvimos en febrero, he estado muy apartado de las redes en los últimos meses, pero pienso retomarlas, sobre todo, la verdad, Instagram. Y empecé una cosa que me gustó mucho el año pasado, ¿sí? Que fue hacer un breve comentario de cada libro que voy leyendo, no armar una reseña, sino simplemente las primeras impresiones una vez que lo terminé, al estilo bitácora, ¿no? Y es algo que me gustó mucho, que no pude seguir justamente por toda esta locura, pero que intentaré retomar pronto. Así que sobre todo en Instagram seguro que voy a estar presente en los próximos meses. Genial. Y mira, para terminar te voy a comentar una cosita que seguro que te va a sonar. ¿Te suena un libro que se llama Las Guerras Secretas? Sí, el año pasado publiqué mi segunda novela y la verdad estoy muy contento. Todas las reseñas que ha habido de la novela han sido muy, muy buenas, la verdad, así que en ese sentido me estoy muy emocionado. Pues aquí lo tengo y va a ser una de mis próximas lecturas, ya te lo digo. Así que ya la comentaremos. Ya la comentaremos. Que la disfrutes. Muchísimas gracias y sin duda, encantado de saber qué te ha parecido, la verdad. Pues ya lo comentaremos tranquilamente. Pues Esteban, lo dicho, muchas gracias por pasarte por el programa. Espero y estoy seguro que no será la última. Y nos vamos viendo. Que vaya muy bien todo, que disfrutes en el Celsius, que ya hemos hablado fuera de micro, que este año no puedo ir, pero que tú estarás allí y seguro que va a ser genial como siempre. Así que estamos en contacto. Perfecto. Un abrazo enorme, Ismael, y de nuevo, muchísimas gracias por invitarme, ¿eh? Aquí estoy cuando queráis. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. En Windhumanoth queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windhumanoth
Echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.